Hermanos, buenos días. No sé quiénes de ustedes han podido experimentar hoy, a esta hora de la mañana, el amor de Dios. ¿Y quién lo ha podido experimentar cuando el Señor le ha señalado su pecado y lo ha hecho consciente de pecado? Experimentamos el amor de Dios en eso. No podemos pensar que señalar o indicar o decir que alguien es un pecador y hacerlo consciente de pecado es no amar. Eso es amar. Y se habla de amor cuando hacemos eso. Cuando se hace pensando en el bien del otro, en que el otro crezca, no en que haga algo para mí y entonces mejore para que yo me vea beneficiado, es para que la otra persona crezca. Ese es el verdadero amor y creo que lo experimentamos todos los días con el Señor. Hoy nos hemos levantado, nos hemos podido arreglar cada uno por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio, nadie tuvo que bañarnos, nadie tuvo que arreglarnos, nosotros lo pudimos hacer, tenemos salud y estamos acá reunidos, pudimos cantar, no había letras, siempre hay fallos técnicos, pero lo pudimos hacer y es la gracia del Señor, el amor de Él para con nosotros. Yo recuerdo cuando yo tenía unos 15 o 16 años, yo tuve un capricho con una muchacha y recuerdo que tenía que salir con mis padres, quizás hacer alguna vuelta o a acompañarlos a algo o ir a donde algún familiar, alguna reunión, y en mí había ansiedad y había incluso mal genio porque tenía que estar allá y no podía estar en nuestra casa, que era donde ella vivía. O sea, ¿qué era lo que estaba pasando ahí? Yo estaba con mis padres, quienes proveen, quienes eran los que me amaban, quienes estaban cuidando de mí, quienes me guiaban, quienes deseaban mi bien, quienes en realidad estaban preocupados por todas mis necesidades. Pero yo no tenía gozo estando con ellos, porque quería llenarlo en alguien más. Quería estar en otro lugar y no con mis padres. Obviamente eso hace parte de la inmadurez. Eso hace parte de no entender realmente cuáles son las prioridades. Como parte de la introducción también quisiera mencionar que nosotros, ustedes conocen, tenemos un perrito, una mascota. Cuando nosotros lo sacamos a él, le alimentamos, digamos que queda satisfecho en sus necesidades, él tiene una particularidad y es que se acuesta, ¿no es cierto? Con la cara que uno lo ve y dice, ya no le, o sea, no le preocupa nada. Yo recuerdo, mi mamá también decía, o incluso todavía lo dice, cuando alguien está en esa comodidad que se ve que no, o sea, no le estresa nada, dice, está como un pachá, o tiene una vida de pachá, o sea, no tiene ninguna necesidad, está cubierto, no le preocupa nada. O sea que podríamos decir que estar bien, tener bienestar, es tener cubiertas mis necesidades, ¿no es cierto? Si yo tengo cubiertas mis necesidades, no me preocupo de nada, estoy bien, nada me afana, no hay nada que me angustie. Y la mayoría, o si no todos de nosotros, lo que busca para sí mismo y para los suyos, a los que ama, es que esas necesidades estén cubiertas, estar satisfecho. Y quizás oímos frases entonces de los padres, por ejemplo, que dicen, yo les di todo, hasta acá yo les di todo, de aquí en adelante les corresponde a ustedes. Pero entonces cuando uno escucha esa frase dice, bueno, pero entonces no hay todo, porque de aquí para allá sigue faltando algo y ahora me corresponde a mí. O otra frase es, quisiera yo darles todo, pero ¿qué es ese todo? ¿O cuándo acaba ese todo? Como que nunca acaba, ¿no? Porque siempre aparece algo más. Siempre hay algo más que se necesita, siempre hay algo más que se quiere. Entonces nunca se puede dar todo realmente. Y la razón de esto es porque lo que estamos dando para ese bienestar no sacia. No sacia. Siempre hay algo más que necesito. Quizás me siento saciado por un momento, pero siempre hay algo más. Si necesito algo más es porque no estoy saciado, nunca
se está satisfecho, entonces no hay bienestar en realidad, porque lo estamos llenando de cosas que no generan ese bienestar realmente, a plenitud. La mayoría de las veces el bienestar del otro no puede ser a costa de mi malestar. O sea, el bienestar del otro, cuando yo no amo, quiero el bien del otro, pero hasta cuando a mí no me cuesta. Cuando a mí me cuesta, ya, ¿no es cierto? Ya el tema empieza a tener condiciones. A tener condiciones. Cuando alguien hace algo que interfiere con mi bienestar, con lo que yo busco y entiendo que para mí es bienestar, ¿cómo abordo a la otra persona? ¿Cómo abordo a la otra persona? ¿Desde qué motivación abordo a la otra persona? Lo abordo desde el enojo, ¿no es cierto? Como queriendo hacerle entender que su actitud no es correcta, pero porque mi bienestar se está viendo afectado. Pero estoy centrado es en mí. No estoy tratando de que el otro entienda y corrija su comportamiento para bien de él, sino estoy pensando es en que no me perjudique a mí. Y eso tampoco es amor, porque estoy centrado en mí. Leíamos 2 de Timoteo 3:1 y dice: tiempos peligrosos, porque vendrán hombres amadores de sí mismos. Y empieza a dar una cantidad de descripciones de lo que hacen esos hombres que se aman a sí mismos. Avaros empieza. Bueno, y ahí de pronto ahorita lo miraremos más adelante. Quisiera leer, hermanos, 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 31. Y vamos hasta el versículo 3 del capítulo 13. Vamos a estar 4 domingos hablando de un tema, o sea, nuestras predicaciones estos 4 domingos van a ser temáticas, exponiendo la escritura, pero hablando de un tema, que es el amor. ¿Sí? Estaremos hablando del amor. Y yo ruego al Señor que durante estos 4 domingos nosotros podamos, el amor es un tema que atraviesa toda la escritura, toda la escritura. O sea que habría mucho para hablar del amor. De hecho, toda la escritura creo que habla del amor. Habla de juicio también. Pero como los que estamos aquí sentados somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Los que hemos creído, y confío en el Señor que todos los que estamos acá somos personas que hemos creído en Él, pues nosotros estamos es bajo el amor de Dios, no bajo la ira de Dios, bajo su amor. 1 de Corintios 12:31, dice el Señor así: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, un camino que es preeminente, un camino que es superior. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Vamos a orar. Señor Dios eterno, Padre, tú nos has amado desde la eternidad y nos has amado hasta la eternidad. Tu amor es eterno porque tú eres eterno, Señor. Y desde la eternidad escogiste a quienes serían parte de tu pueblo, los conociste desde la eternidad y les has amado desde la eternidad. Es un amor, Señor, que dio todo y que no estaba centrado en sí, porque tú no necesitabas de nosotros para ser satisfecho. Cuando tú diste tu amor era porque estabas pensando en la necesidad nuestra, una necesidad que se hizo evidente o que se hizo presente mejor cuando entró el pecado al mundo, cuando la muerte entró al mundo por culpa del pecado, cuando dejamos de estar en comunión contigo, cuando dejamos de conocerte, cuando dejamos de tener vida por culpa del pecado. Se volvió nuestra necesidad primordial. No hay ninguna necesidad, Señor, real que sea superior a esta, la necesidad de estar contigo, de tener comunión contigo, y por el amor a nosotros enviaste a tu Hijo a morir en la cruz
para que pudiésemos ser perdonados de nuestros pecados y tener comunión contigo, Señor. Y ahora nos dices que debemos amar de la misma manera. Quizás algo, Señor, que hemos perdido de vista, que ha salido de nuestros corazones, no sé, Señor, la razón es porque quizás hemos puesto más atención a otras cosas, pero la base de todo el cristianismo es el amor. Porque no habría cristianismo si tú no hubieses enviado a tu Hijo, y tu Hijo fue enviado por amor. Así que damos gracias, Señor, y te pedimos, te rogamos que nuestros corazones estén, Señor, abiertos para escuchar este mensaje, Señor, y que si hay alguna palabra que provenga exclusivamente de mí, que no sea tuya, esos corazones, Señor, no la reciban, nuestros corazones no la reciban como parte de la enseñanza, sino que solamente sean tus palabras, Dios, puestas en nuestros corazones para edificación nuestra. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, el contexto, antes quiero decir algo, hermanos, y es, el que yo esté hablando de este tema no es porque yo lo haga. Yo fallo mucho en amar. Yo no amo como el Señor ha amado. Yo no he dado mi vida por nadie para el bien del otro. Ninguno de nosotros puede hacerlo. Y veremos eso en Lucas 10 también en esta mañana. O sea, yo no lo estoy haciendo y no lo estoy diciendo de esta manera porque yo lo haga. Este mensaje es para todos los que estamos acá. El contexto que tenemos aquí en esta carta de Corintios, de lo que viene hablando Pablo, le escribe primero que todo a la iglesia, ¿no? Le está escribiendo a la iglesia de Corinto, a los que son escogidos, pero les exhorta y exhorta al creyente para que el creyente, o sea, para todos nosotros, esté atento a de qué manera está llevando su cristianismo. Le escribe a una iglesia pecadora, y no sé si Torrefuerte lo es, ¿no es cierto? Pecadores. No sé si las cosas que se presentaban en Corinto se están presentando el día de hoy aquí también. Vemos en nosotros en Corinto que había celos, había contiendas, había divisiones, se jactaban de la doctrina que seguían frente a la de los otros, ¿no es cierto? Y creo que esto debemos ser cuidadosos porque nosotros hablamos de las iglesias pentecostales y hablamos del declarar y lo decimos con burla y nos jactamos de que nosotros no hacemos eso. Debemos ser muy cuidadosos, hermanos, porque eso no es actuar con amor. Se jactaban de la doctrina que seguían frente a la de los otros. Juzgaban, y el juicio implica que yo soy mejor. Cuando yo estoy juzgando al otro, lo que quiero decir es yo no hago eso. Yo soy mejor que ese otro. O sea, ¿desde qué motivación se estaba juzgando a la otra persona? Se aborda, como decíamos ahorita, desde un centro en uno mismo. Yo no soy como tú. Habían adulterios, habían problemas matrimoniales, había idolatría. Y todo esto se resumía en una sola cosa, y era que había falta de amor. Cuando Pablo viene hablando de todos esos problemas, aterrizan en Corintios 13, donde empieza a hablar del amor. Y en el versículo que vimos antes, 12:31, dice: les voy a mostrar el camino más excelente, que es el del amor. El camino del amor. Incluso, hermanos, hasta para realizar lo establecido por el Señor como la Santa Cena, había falta de amor entre los hermanos de Corinto. Y antes del capítulo 13, o sea, el 12, queda claro que él estaba tocando este asunto, y aquí en este capítulo está tocando el tema de los dones espirituales. Otro motivo por el cual los hermanos de Corinto se sentían mejor que los otros, mejor que los demás. Yo tengo este don y entonces soy más importante, porque hago esto, porque puedo hacer lo otro. Y este don es más importante que el que le dieron a los otros. Quizás alguien hoy en día, porque predica, siente que es más que los demás, pero él mismo va a explicar ahí: somos un solo cuerpo y ninguno puede prescindir del otro. Habla sobre partes del cuerpo. La oreja, ¿acaso va a decir
Si yo fuera ojo y no necesitaría del ojo o el ojo lo contrario, no necesitaría de la oreja, todo el cuerpo necesita uno del otro para cumplir toda su función, no puede prescindir de uno. O sea que todos somos un solo cuerpo. Pero ellos estaban jactando en sus dones. El contexto es el servicio a Dios, prestado por medio de los dones que Él mismo les había concedido a cada uno de ellos. Servicio a Dios, a la iglesia, por medio de los dones que Él le había concedido a cada uno, hermano. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi rol en el hogar? ¿Cuál es mi rol en la iglesia? Hoy en día, por ejemplo, en el tema del hogar, se ha llevado a la idea de que el hombre entonces tiene un rol como de superioridad y entonces la mujer tiene que empezar a buscar ese lugar también, ¿no es cierto? Y hay unas ideas de un feminismo extremo, donde no se está entendiendo bien realmente de qué se habla allí en la escritura sobre los roles. No es de importancia, como estamos viendo, es de funciones. Así que mis dones, mi conocimiento, mi vida deben ser enfocadas al servicio a Dios y a los demás por amor. No hay cosa más importante, hermanos, porque el plan de Dios es el de Él y cada uno de nosotros en un cuerpo somos miembros que hacemos lo que Dios nos puso a hacer a cada uno de nosotros. O sea, ninguno que esté haciendo un servicio en la iglesia, cumpliendo con su rol en su hogar, lo está haciendo de una forma diferente a lo que Dios determinó que se debía hacer. Es parte del plan de Dios. Y si es parte del plan de Dios, yo debo sentirme orgulloso de lo que estoy haciendo sin estar mirando el don de otra persona con celos. Cada uno tiene una tarea necesaria e indispensable. La tarea, no la persona. La tarea es indispensable dentro de la iglesia. Ahí en 1 Corintios 12, en los versículos 14 al 19, el Señor nos está hablando de esto. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y en el versículo 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Dónde estaría el cuerpo? Si hay algo que cada uno de nosotros debe tener claro, hermanos, es cuál es la tarea que nosotros debemos hacer, pero más importante que eso, que cualquier tarea que nosotros hagamos debemos hacerla con amor. Con amor, con amor. ¿Cómo identifico que la estoy haciendo con amor? Bueno, hay muchas formas, pero una para mencionar ahorita es, ¿me gozo en lo que estoy haciendo? Cuando yo no estoy haciendo algo con amor, no hay gozo, es una carga. No lo quiero hacer, me toca hacerlo y voy porque me toca, pero no hay gozo. ¿Sí? El gozo debe estar presente, porque si yo amo al otro, es como el ejemplo que di al principio, yo lo que quería era estar en otro lugar y me gozaba estando allá. Quizás estaba confundiendo yo en ese momento el tema del amor, ¿no? El que dirige alabanza quizás no predica, el que predica quizás no tiene, y quizás no, aquí en este contexto de Torrefuerte esto es una realidad, el que predica no tiene idea de música, ni el talento, ni nada para eso. Pero ambos deben tener amor para su tarea, ambos deben tener amor para la tarea que están realizando. Por eso Pablo habla de un camino más excelente y empieza allí el capítulo 13. Hermanos, si nos preguntaran hoy, ¿cuánto amor tiene el Padre Celestial por mí o por el mundo? ¿Qué podríamos decir? ¿Cuánto amor tiene Él por mí? ¿O cuánto amor tiene el Padre amor por su pueblo, por sus hijos? Pues Dios dio una respuesta en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo
para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la respuesta. De tal manera, ¿cuánto me ama? Dio a su Hijo para que muriera por mí. El amor, hermanos, tiene dos connotaciones, porque cuando al Señor le preguntan por los mandamientos, Él dice: amar a Dios sobre todas las cosas, con todo mi ser, y amar al prójimo como a usted mismo. El amor hacia Dios es que yo no me deleito en otra cosa por encima de cómo me deleito en Dios. No busco otras cosas para ser satisfecho, sino solamente me siento satisfecho en Dios. Ahora, ¿debo dejar de comer porque debo estar satisfecho en Dios? No, pero el comer no se vuelve mi Dios, no se vuelve lo que me llena. ¿Debo buscar provisión para mi hogar? Sí, pero la riqueza no se vuelve mi Dios y no se vuelve lo que me satisface. Es Dios quien me satisface, no la riqueza. Pero debo buscar provisión para mi hogar. O sea, no es dejar de hacer esas otras cosas. Entonces el amor a Dios con todo mi ser es que todo lo que yo deseo lo encuentro en Él. Todo lo que yo necesito, mejor, lo encuentro en Él. Y no en Él como un medio para yo sentirme bien, sino la relación con Él. El estar en comunión con Él. Dios está con nosotros todo el tiempo, en todo lugar en el que estemos. Si usted es hijo de Él, si ha creído en Él, su espíritu mora en usted, por tanto está con usted en todo lugar. Y Él dice: orad sin cesar. En todo lugar nosotros deberíamos estar hablando con Él. ¿Qué mayor deleite que saber que Dios está ahí conmigo? Si es a quien yo amo con todo mi ser. Y el otro, amar al prójimo, es que yo procuro el bienestar del otro, que sus necesidades estén realmente satisfechas a plenitud. Hace 8 días hablábamos de las necesidades: seguridad, ¿no es cierto? Bueno, las físicas, las fisiológicas, seguridad y significación. Gracias, hermano. Significación, tener significado. En eso se constituye toda necesidad que yo tenga. Y eso, a plenitud, lo satisface una relación de amor con Dios. Una relación de amor con Dios. No hay amor, no hay mayor bienestar que conocer a Dios, estar en Cristo y que Cristo esté en nosotros. No hay mayor bienestar que ese. El amor no es que el otro haga lo que yo quiero. Eso no es amor, porque a veces decimos: es que tú no me amas, pero es porque el otro no hace lo que yo quiero. Eso no es amor. El amor no es satisfacer los deseos del otro. El amor es buscar su bienestar, es buscar su bien, es guiar, es cuidar, es proveer para la santificación. Por el contrario, si yo estoy haciendo algo por otra persona que estorba con su santificación, lo que estoy haciendo es no amar precisamente, porque yo debo buscar la santificación. Específicamente, y hoy estaré mencionando mucho ese contexto porque creo que es donde más problemas se presentan, no aquí en Torrefuerte, en todo lugar, y es entre parejas. Específicamente en el matrimonio, yo lo que debo buscar es la santificación, y al hombre se le dio una tarea muy precisa, y es: ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, entregándose por ella para santificarla, para lavarla y presentársela a sí mismo sin arruga y sin mancha, santa. Miramos a la esposa, ¿no es cierto? Quizás, y decimos, algunos de pronto dirán: ¿por qué me tocó a mí esta mujer? Bueno, el Señor le está diciendo: ámela y entréguese por ella para santificarla y presentársela a usted mismo santa, como Cristo hizo con la iglesia. No le está diciendo: sí, creo que me equivoqué, déjela. Ámela y entréguese por ella. Pareciera, cuando se habla de
el hombre es la cabeza del hogar, pareciera que es la posición más fácil, ¿no? Y es la tarea más fácil. Así que es guiar, es cuidar, es proveer para su santificación, es buscar su bien. Y el primer punto que quiero que veamos, hermanos, es que no hay cristianismo sin amor. No hay cristianismo sin amor. Oraba. Nosotros somos cristianos porque Cristo vino al mundo, se hizo hombre y murió por nosotros. ¿Y por qué fue enviado Cristo? Por amor. Sin amor no hay cristianismo. Sin amor no hay cristianismo, hermanos. Nosotros hemos sido llamados a vida eterna y hoy, como vamos a estar mirando mucho este tema de Corintios, pero vamos a estar mirando otros versículos. Hemos sido llamados a vida eterna y en Juan 17 se nos dice que la vida eterna es conocerlo a Él, conocer al Padre y conocer a Cristo. Amar es conocerlo a Él, y les pido por favor que vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Dice así la palabra del Señor: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si la vida eterna es conocer a Dios, y aquí me está diciendo que el que no ama no conoce a Dios, quiere decir que no tiene vida eterna, no es cristiano. Porque el que ama conoce a Dios, y la vida eterna es conocerlo a Él. Quien no ama no le conoce, y si no le conoce no tiene vida eterna, no es cristiano, hermanos. Nosotros nacemos de nuevo y nacemos de Dios. Aquí nos dice, el que ama, todo aquel que ama es nacido de Dios. Allá en Juan, en el primer capítulo, dice que no seremos engendrados de hombre, sino de la voluntad de Dios. Somos engendrados de Dios, nacemos de nuevo. En Juan 1:13 es donde dice esto. Primera de Juan 4:7 nos está hablando que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Somos unidos al cuerpo de Cristo, Él en nosotros y nosotros en Él. Ahí mismo en Primero de Juan, alguno dirá, bueno, ¿y por qué no leímos Primera de Juan en vez de Primera de Corintios? Pero vamos a estar ahí intercalándonos. Primera de Juan 4:12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nosotros somos unidos al cuerpo de Cristo y Dios mora en nosotros. Si nos amamos unos a otros, lo que quiere decir es que Dios está en nosotros, porque podemos amar. Ser cristiano es andar en luz como Él anduvo, andar en la verdad y guardar su palabra. Guardar su palabra. ¿Y qué nos dice Primera de Juan 2, versículos 3 al 5? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Le conocemos porque guardamos sus mandamientos. Eso muestra que le conocemos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero ¿qué dice el 5? Pero el que guarda su palabra, ¿qué pasa en él? ¿O qué es lo que ha pasado para que él guarde su palabra? En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque sabemos que estamos en él. El que guarda su palabra es alguien en quien su amor se ha perfeccionado. No podemos guardar la palabra de Dios bien, como debe ser, si no le amamos y si no nos amamos unos a otros. Los fariseos guardaban muchas cosas de la palabra, otras cosas eran añadidas por ellos, pero ellos guardaban muchas cosas de su palabra, pero no estaban guardando la palabra, porque no amaban, lo hacían para ellos mismos, para verse bien delante de otros. Que el amor consiste, hermanos, en que Él nos amó, dice también la palabra, porque quizás la pregunta es, bueno, pero ¿qué es amar? Ya vimos un poco al principio esos dos conceptos o esas dos posiciones, cuando es amor hacia Él y hacia nosotros. Pero Él dice que el amor consiste en que Él nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros, que Él dio su vida por nosotros. Y si Dios nos amó, dice allí, así
De esa misma manera, nosotros debemos también amarnos unos a otros, dando nuestra vida, dice allá en 1 Juan 3 también, dando nuestra vida. Dios permanece en nosotros, por tanto puede ser mostrado a otros, puede ser visto por otros, puede ser conocido por otros y puede ser glorificado por otros. Amando, sabemos que estamos en Él y Él en nosotros y que recibimos el mismo espíritu, no de temor, sino de poder, amor y dominio propio. No puedo decir que soy cristiano si no amo. Si no amo. Ser cristiano se muestra en cómo vivo. Compartía un hermano, o ponía en su estado, nuestro hermano Andrei, acerca de esto. El cómo vivo muestra lo que yo creo. Cómo ando, cómo vivo, si estoy andando en luz, si estoy guardando su palabra, pero esa palabra se guarda cuando el amor de Dios me ha sido dado y se ha ido perfeccionando en mí. Se ha ido perfeccionando en mí. Así que la base del cristianismo es el amor. No conocemos el amor, pero el sacrificio de Jesús nos enseñó qué es el amor, y es procurar el bien del otro. Cuando yo sé que algo que yo evite, de lo que yo me abstenga, es bien para la santificación del otro, pero no lo hago porque me causa algún dolor a mí, algún sufrimiento a mí, no estoy actuando con amor. Jesús sabía lo que le iba a costar ir a la cruz. Él sabía el sufrimiento para él, pero no dejó de ir a la cruz, porque no estaba centrado en él. Él estaba pensando en el bien de nosotros, y lo hizo por amor a su Padre, obviamente. Así que es procurar el bien del otro, es satisfacer las necesidades del otro, y recordemos que todas esas necesidades se resumen en fisiológicas, que es salud, alimento, abrigo, seguridad, paz, confianza y gozo, y significado, sentir que soy alguien. Todo eso se cubre en una relación genuina con Dios, donde yo le amo por encima de todas las cosas. Dedicarme a satisfacer los deseos de alguien, o sea, el querer llenar su vacío en lo que el mundo ofrece, o yo mismo querer llenar mi vacío en lo que el mundo ofrece, no es amor, no es amor. Hacer cualquier tarea se puede hacer, cualquier tipo de tarea, incluso la medicina, que necesita una vocación para poder realizarla. Atención por esa persona necesitada. Se puede hacer sin amor, pero el cristianismo no se puede vivir sin amor. No se puede vivir sin amor. La obra de Dios no puede hacerse sin amor. El amor es indispensable para servir a Dios, y es lo que está hablando allá Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 13. Jesús definió ese amor, dio los parámetros sobre ese amor. Él no nos dejó a nosotros para que viéramos de qué manera era que debíamos vivir ese amor, y lo dice allá en Juan 13, versículos 34 y 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, y además es un mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ese es el parámetro, y el ejemplo máximo lo da en la cruz, pero él también, antes de morir, lavó los pies de sus discípulos en humildad, mostrándole a los suyos que era realmente el amor: es despojarme, olvidarme de mí y estar centrado en el otro, en cubrir sus necesidades. Así que Él da dones, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, es el Espíritu de amor que nos ha dado. Y esos dones son dados para que sean usados dentro del cuerpo, para la edificación de los creyentes, para unir a la iglesia en amor. 1 Corintios 8:1 dice lo siguiente: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Los dones son dados para ser ejercidos en amor, para la edificación de la iglesia, porque el amor edifica. Cada uno sirviendo según sus dones, pero sin amor no es posible. Se ejerce quizás con orgullo, pensando en lo que yo hago, cómo lo hago, y no en la gloria de Dios para la edificación de la iglesia. Sin amor, Pablo pone aquí una cantidad de ejemplos en el capítulo 13, los versículos que leímos del 1 al 3, y siempre pone unos ejemplos hipotéticos, ¿no es cierto?, exagerados. Y habla primero en el versículo 1
si yo hablase lenguas humanas y angelicales. Y nos está hablando de llevar el mensaje a los otros. Nos está hablando de la forma en que yo me dirijo al otro. Quizás hablar de hecho yo conozco, cuando yo me reunía en una iglesia pentecostal, en un lugar de discipulados también, alguien me comentó sobre la persona que dirigía ese discipulado y decía que la otra persona ya oraba en lenguas y decía, eso es otro nivel. Entonces se ve, o sea, causa mucha impresión o causa mucha admiración que otra persona, desde esos ámbitos, que otra persona hable o ore en lenguas. Eso causa admiración y se ponen los ojos sobre la persona. Se ven como niveles, como superiores a los demás. Hermanos, las lenguas, solamente para hacer aquí una pequeña explicación acerca de esto, son señal de juicio. Son señal de juicio. La palabra de Dios vino solamente para los hebreos, en hebreo. Pero cuando Él empieza a dar el mensaje en otras lenguas, es decirle a los israelitas, ustedes no quisieron oír mi palabra, ahora va para todo el mundo, ya no es solamente para ustedes. Es señal de juicio lo que pasó en Pentecostés. No es una señal para los creyentes, dice allá Pablo, es para los incrédulos, para los incrédulos. Nosotros hablamos español, no hablamos hebreo y estamos hoy hablando de la palabra del Señor en nuestra lengua, porque ha llegado para todas las naciones. Incluso si lo vemos desde el mismo texto, Antiguo Testamento era en hebreo, Nuevo Testamento, griego, Nuevo Pacto, ya no por las obras, sino por el sacrificio de Cristo. Juicio para aquellos que no quisieron oír la palabra de Dios. Pero cuando se lleva ese mensaje sin amor, dice Pablo, es un sonido desagradable, es un sonido fuerte, es un sonido vacío, que no se quiere oír más. Cuando alguien va a llevar el mensaje del Señor solamente pensando en llevarse gloria para Él, por lo elocuente que es, ese mensaje es como dice ahí en la palabra, como un metal que resuena o un címbalo que retiñe, si yo no lo hago con amor. Yo debo llevar el mensaje de Cristo con amor. Cuando no se hace de esa manera, ese don se está usando para servirse a sí mismo, para mostrar el nivel mío, soy mejor que tú eres pecador, estás condenado, y solamente señalar el pecado de la persona para sentirme yo en un nivel diferente. Hermanos, yo creo que ustedes los han escuchado, cuando se dice la verdad sin amor, eso es crueldad. Cuando yo digo la verdad sin amor es crueldad, cuando yo estoy señalando el pecado del otro, pero solamente para señalarlo y hacerlo sentir mal, eso es crueldad, no es amor. Señalar el pecado debe ser con la intención de hacerle crecer al otro, de procurar, si no es salvo, su salvación y su santificación, y si ya es salvo, procurar su santificación. Si no, va a ser un metal que resuena o un címbalo que retiñe. El amor, hermanos, se vive. Entonces una persona que habla, sea elocuente o no sea elocuente, debe llevar el mensaje del Señor con amor, procurando el bien del otro y deseando la gloria para nuestro Padre, para Cristo. Así que hablemos del Evangelio, hermanos. Y hablar del Evangelio es hablar de amor. Alguien pensará, pero hay juicio también. Claro que sí. Pero nosotros estamos procurando que la otra persona sea consciente de su pecado, no para juicio. Estamos procurando que sea consciente de su pecado para salvación, y eso es amor. Y lo hago por amor. A nosotros no se nos envió a condenar a nadie, se nos envió a enviar el mensaje. Primera de Corintios 13, versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, o sea, si tuviese todo el conocimiento, conocer todos los misterios, toda la ciencia, ¿quién no quisiera tener eso? ¿Quién no quisiera tener todo el conocimiento, toda la sabiduría? Tendríamos quizás todas las respuestas teológicas, y cualquier respuesta que me hagan, yo como una cuchilla respondo y nadie me raja, porque me sé toda la teología, toda la doctrina.
Y su orgullo entonces es en que yo todo lo sé. Y se desea ser reconocido por ese conocimiento. Hermanos, no hay nada no hay nada que la persona, la otra, el que está escuchando, rechace más que cuando identifica que alguien le habla solamente con el deseo de mostrar todo lo que sabe. Eso produce rechazo inmediatamente. No se hace con amor. No se hace con amor. Nosotros hicimos algunos discipulados alguna vez en el tiempo de la pandemia, y había un hermano que él está luchando con eso porque es una persona que no solamente sabe mucho de la escritura, sino tiene muchos otros conocimientos en otras áreas, pero él siempre está deseando mostrar y usar palabras, ¿no es cierto?, rebuscadas y bueno, mucho griego. Y algunos, digamos, cuando habían las conexiones, tristemente a él era el que menos se le unían en la transmisión. Y alguien le comentó al pastor que lo que sucedía es que decía es que a él se le nota mucho que quiere mostrar todo lo que sabe y la verdad se vuelve un poco cansón. No terminamos amando, no terminamos haciéndolo para la edificación del otro. Hace poco estuve en una charla donde un hermano, a la final de la charla, debo reconocer que fue buena y dejó un buen mensaje, pero inició hablando de la estructura, y era aquí mismo en 1 Corintios, hablando de la estructura gramática, y utilizó una palabra que ni siquiera la recuerdo para decir que esa estructura gramática era esta, y él sabía que era rebuscada porque incluso preguntó a todos los hermanos, ¿habían escuchado de esa palabra? ¿Habían escuchado de esa estructura gramática? No, se las voy a explicar, y la explicó, pero en realidad eso no aportó nada para el mensaje. No era necesario mencionarlo. No se hace con amor, se quiere buscar conocimiento y es inflar mi ego, es engañoso, hermanos, conduce a la arrogancia, conduce a la burla, a reírme de los puntos de vista del otro, a despreciar y a menospreciar al otro, porque no tiene el mismo conocimiento que yo. Pastores o hermanos que tienen mucho conocimiento, pero que hieren con dureza a las personas, porque son un escáner de pecados, pero solo señalan desde su conocimiento y no pretenden ayudar. Una cabeza muy grande, pero un corazón muy pequeño. Muy pequeño. Una persona que no ama no está capacitada para enseñar la palabra de Dios. Voy a leer un comentario de George Sweeting, presidente de un instituto bíblico en Estados Unidos. Dice: me ha desilusionado tremendamente encontrar personas más preocupadas por misterios ocultos que acerca de personas necesitadas. Muy a menudo los cristianos se preocupan más acerca de la verdad oculta, pero son indiferentes acerca de amar a las personas difíciles. A las personas difíciles. El conocimiento sin amor habla al otro desde la arrogancia y no edifica. Si tuviera toda la fe, imagínese tener toda la fe, que de tal manera que usted todo lo que crea se haga, se realice. Incluso dice Pablo acá que pueda trasladar los montes. Toda la fe, hermanos. No alcanzamos a imaginar quizás qué podríamos hacer si tuviéramos toda la fe. En Hebreos 11 encontramos un listado de personas, nombres conocidos como héroes de la fe, que quizás miramos con admiración a quienes se mencionan allí, y se invita, cuando se dan este tipo de mensajes basado en este Hebreos 11, a ser un héroe de la fe. Pero ¿en qué se piensa cuando se está hablando de esto? ¿No es cierto? En que los ojos sean dirigidos a mí. Uno ve a estas personas en la televisión, ¿no es cierto? Estos que hacen milagros y ahora hacen obras portentosas, llaman la atención sobre ellos. Son obras que generan admiración. ¿Y cuántos hoy en día no sueñan quizás con abrir el mar en dos? ¿Cuántos no sueñan con que aunque al menos, esto suena curioso, ¿no? Pero que su sombra cuando pasen, ¿no es cierto?, sane a todos los que tocan. ¿Cuántos no sueñan con eso? Pero ¿qué están pensando detrás de eso? Que los ojos estén depositados sobre ellos. Es lo que hay tras de eso, la admiración de los hombres. Ese don, como todo, se vuelve un medio para glorificarme a mí mismo, más que para servir a otros. Poseemos, hermanos, en esos hacedores de milagros de la televisión ese mensaje. Eso es lo que ellos buscan, aman la alabanza de los hombres, buscan ser reverenciados por los hombres.
Son personas poco preocupados por las otras personas y más por sí mismos. Más por sí mismos. Los fariseos todo el tiempo pretendían ser vistos como personas espirituales y cuidaban el exterior para ser vistos, algo que el Señor les criticó duramente. Sepulcros blanqueados, les decía. Por fuera se ven muy bien, pero por dentro no hacen nada con amor, todo centrado en sí mismos. Toda la fe, hermanos, en otro lugar se habla de poca fe, medidas que se dan por Dios, porque conoce los corazones, pero otras veces nosotros pretendemos ser la medida de fe. Observo la fe del otro basado en la fe mía. Yo soy la medida, yo soy la medida. Cuando la fe obra desde el amor, es un don que edifica el cuerpo de Cristo, que no se piensa sino en llevar el mensaje fiel a la verdad del Señor, deseando que otros conozcan de Dios, que sean salvos, santificados y que por tanto glorifiquen a Dios. Eso es lo que nosotros buscamos, que Dios sea glorificado, que Él sea glorificado. Dice después, en el versículo 3, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Algunos podrían decir, pero esa es la misma definición del amor, estoy entregando todo. Y sí, hermanos, el amor implica dar. Yo puedo dar sin amar, y es de lo que está hablando Pablo acá. Alguien que dio todos sus bienes, pero no amaba. Solamente quería traer también los ojos sobre su gran corazón. Pero si yo amo, eso implica dar. Yo no puedo amar si no doy. No puedo amar si no doy. No puedo decir que amo si no doy. El amor implica dar. Usted puede dar sin amor. Es lo que Pablo está diciendo acá, pero no puede decir que ama si no da. Pablo lo pone en un nivel como los anteriores supremo. Doy todo, todos mis bienes. Es una acción que sería de halago. Alguien podría decir, como dije antes, que esa es la definición del amor, pero se puede dar sin amar, puede despojarse de todo solo para un interés personal, y es ser visto como alguien muy espiritual, alabanza de los hombres. El amor nunca es hacia mí. Hablábamos al principio nuevamente, hombres amadores de sí mismos, y se menciona como un peligro. Hombres amadores de sí mismos. Si lo que busco es traer algo hacia mí, eso no es amor. Los fariseos hacían tocar trompetas cada vez que daban limosna, ¿no? Puedo dar para que mi prestigio en la iglesia suba, recibir la alabanza de los hombres, pero serían donaciones vanas. Vamos a ponerlo desde esta perspectiva, hermanos, un matrimonio donde la situación se pone difícil. Y la decisión quizás es, yo ya no doy más, en vez de decir, voy a amar. Ayudar al otro. Lo que se dice es, yo ya di todo, ya no doy más. ¿Qué dice Hebreos 12, del 2 al 4? Teniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. La más fácil es decir, ya no más, y me desligo, pero eso es estar centrado en mí. Estar centrado en mí. El amor da, y nuevamente digo, debemos tenerlo claro. Quizás el tono que se utiliza es porque pareciera que yo lo estoy haciendo, pero yo también necesito mucho de este mensaje, todo de este mensaje, porque ninguno puede amar realmente como el Señor lo pide. El amor da, el amor de Dios entregó a su Hijo, lo entregó no porque necesitara algo de nosotros. Cristo entregó su vida, no solo en la cruz, sino sus años de vida entregados por amor. Él no se dedicó a nada de él, se despojó. ¿Y qué fue despojarse? ¿Acaso dejar su gloria? No, él siempre la tuvo, no la usó para su propio beneficio. El Señor le concede tener bienes materiales, no los use solamente para su beneficio. Están dados para la administración, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios.
Este es el amor, hermanos, que motivó el Señor Jesucristo, despojándose de sus riquezas celestiales y hacerse pobre por nosotros, no dejándolas, sino no haciendo uso para su propio beneficio, sino para el bien de nosotros. Quien da sin amor no está sirviendo humildemente, sino sirviéndose a sí mismo. Incluso Pablo lo lleva a un punto más alto y dice: si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Rendir el cuerpo completamente como supremo sacrificio, rendido a las llamas, eso inspira a muchos a actuar con ese coraje. Aunque por más inspiración que veamos en los hombres, nadie puede dar su vida por Cristo si no es Él quien da la fuerza para que eso se haga. Nadie lo puede hacer. Aún entre nosotros, hermanos, el morir diciendo que lo hago para Cristo puede ser hecho por razones equivocadas. Algunos mártires murieron buscando fama para sí mismos y no realmente por amor a Cristo. Se deseaba ser recordado como un hombre. Eso pasó en los primeros años. Recordamos quizás a Policarpo. Yo creo que todos han escuchado la historia, o algunos. Policarpo, que fue quemado vivo, y se escribió de él, abro comillas: sus huesos eran más valiosos que las piedras preciosas y más finos que el oro refinado. Su tumba se volvió un lugar sagrado para rendir culto. Entonces muchos, inspirados por esas reacciones, deseaban hacer lo mismo para tener ese mismo honor, y no realmente por amor al Señor. Leo un comentario de Jonathan Edwards en su libro La caridad y sus frutos. Dios se deleita en las cosas pequeñas cuando ellas surgen del amor sincero por Él mismo. Un vaso de agua fría dado a un discípulo en sincero amor vale más a la vista de Dios que todos los bienes dados para alimentar a los pobres, y aún más que la riqueza de un reino regalada o un cuerpo ofrecido a las llamas sin amor. Un vaso con agua dado con amor vale más que mi vida entregada en sacrificio, pero sin amor. El cómo para Dios es importante, ya lo hemos hablado, de eso se habla mucho y hay instrucciones claras, porque el Señor es claro en cómo se deben hacer las cosas. ¿Cómo vivo mi cristianismo? Llevo el mensaje, estudio la palabra y leo la Biblia, adquiero conocimiento todo el tiempo, doy al necesitado y para la extensión del reino. Todas esas cosas las debo hacer como cristiano, pero cómo es lo que importa. Y el cómo de Dios apunta a nuestro interior, no a nuestro exterior, a lo que hay dentro, y eso cambia todas las cosas. Solamente en una buena relación con Él yo puedo hacerlo realmente por amor. Él dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Si en eso se conoce que somos sus discípulos, o sea que somos cristianos, entonces si no amamos, nadie notará por qué, o que nadie notará que somos realmente cristianos y discípulos de Cristo, porque no nos amamos. Él es claro, en eso sabrán todos que son mis discípulos. Segundo punto, me disculpo, creo que no sé si hoy nos vamos a pasar un poco del tiempo, pero bueno, vamos después a nuestro desayuno. Sin amor, segundo punto, sin amor morimos. Sin amor morimos, estamos muertos, hermanos. Primera de Juan 2, versículos 3 al 5. Dice la palabra del Señor así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión, versículo, primera de Juan 2, perdón, del 3 al 5, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ya lo habíamos leído, por esto sabemos que estamos en él. Pecar, el pecado trajo la muerte, y pecar es transgredir la ley del Señor, no guardar su palabra. ¿Quién guarda la palabra? En el que se ha perfeccionado el amor de Dios. En el que se ha perfeccionado el amor de Dios. O sea que no amar es no guardar la palabra, y por tanto es pecado. Muertos en delitos y pecados, dice el Señor que estábamos.
pero ahora estamos vivos en Cristo, escogidos en Cristo, es estar en Él. El pecado, hermanos, trajo la muerte, y nosotros muchas veces nos preguntamos, o cuando se expone acerca del pecado original, se dice: ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿Y qué se dice? Que fue desobedecer, desobediencia. Pero en realidad el pecado de Adán y Eva fue no amar. Ellos no amaron a Dios sobre todas las cosas. Si hubieran amado a Dios sobre todas las cosas, hubieran guardado la ley, que era: no comerás de ese fruto. Si hubieran amado, hubiera cuidado a Adán, a Eva, de no caer en pecado. Si Eva hubiera amado a Adán, no lo hubiera invitado también a hacer lo mismo. O sea que en realidad el pecado que hubo en ellos fue no amar. Y es que no podemos hacer a Dios mentiroso. Él dice que en el amarlo a Él y amar al prójimo como a nosotros mismos, se cumple toda la ley. O sea que la raíz del pecado de ellos fue que no amaron. No amaron a Dios por encima de todo, ni se amó uno al otro. La ley se cumple en el amor. Mateo 22, 38 al 40, Romanos 13, del 8 al 10. Ahora en Lucas 10, todos conocemos este relato acerca del buen samaritano. Y se encuentran de los versículos 25 al 37. Hay un hombre allí que le pregunta al Señor: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Para quién es la vida eterna? Para aquel que ha sido perdonado de sus pecados, porque nadie puede tener vida eterna si tiene pecado. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dice él? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y dice el hombre que le pregunta, dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo esto heredarás la vida eterna. Y el Señor le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. El asunto es: ¿lo podemos hacer? No, no podemos. Lo que el Señor le estaba diciendo: tú no puedes hacerlo, por eso me necesitas a mí, por eso vine a la tierra. Hermanos, cuando no hay amor, y el amor solamente se produce cuando el Espíritu del Señor mora en nosotros, cuando no hay amor estamos muertos en delitos y pecados. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, o sea, guarda mi palabra que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, ¿no hablamos tu mensaje? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son esos? Los que no guardaron la palabra del Señor. ¿Y quién guarda la palabra del Señor? Aquel en quien el amor se ha perfeccionado en él. Mateo 5, 21 al 22, oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, la ley es el piso. No matarás, de ahí no te pases, es lo mínimo. Pero el amor pone el techo. No matar porque lo amas, pero si lo amas, ni siquiera lo insultes, ni siquiera hables mal de él. Es el techo. No sé si me explico. El amor, hablemos, este tema a veces es difícil hablarlo acá, pero viene este ejemplo a mi mente. La ley habla del diezmo, es el piso, lo mínimo. El amor es: sea generoso. El amor nos lleva, hermanos, a algo mucho más grande, y además a hacerlo por deleite, con gozo, no por obligación. ¿Cumplimos la palabra? Claro que la cumplimos. Es santa y es perfecta, pero quien ama la cumple. Quien ama
la cumple. El que mató no amó a su prójimo, pero el que lo insultó tuvo el mismo problema, no amó a su prójimo. Es el mismo problema. Si hago lo que mi Padre Celestial dice, guardo su palabra, es porque su amor se perfeccionó en mí, porque le amo, porque estoy en Él, porque le conozco. Entonces eso indica que estoy vivo en Cristo, que tengo vida, que ya no estoy muerto en delitos y pecados. Mi forma de vivir muestra que eso es lo que yo creo, que esa es mi fe. Porque la obra, lo que hacemos, por lo que yo creo, obra por el amor, dice Gálatas. La fe obra por el amor. Las obras de lo que yo creo ahora se dan porque ahora amo, porque recibí el Espíritu del Señor. Apocalipsis 2 habla de una iglesia, la iglesia de Éfeso, que señalaba muy bien a quienes tenían una doctrina equivocada. Tenían conocimiento de la justicia de Dios y fidelidad, pero estaban a punto de morir por falta de amor. El Señor mismo les llama al arrepentimiento. Él comienza hablándoles de sus buenas obras, arduo trabajo, constancia, intolerancia a la herejía, celo por la pureza doctrinal y resistencia bajo la persecución. Mucho para elogiarle a una iglesia, mucho para elogiarle a una iglesia. Parecía que todo estaba bien, pero él señala y le da una importancia importante, le da una importancia alta a que dejaron el primer amor. Y es ese primer amor de Cristo por nosotros, porque Él nos amó primero, para que nosotros le podamos amar a Él. Él nos amó primero y entonces podemos amarle a Él y amar al prójimo. Pero ahora las cosas que ellos estaban haciendo, las estaban haciendo olvidándose de ese primer amor. Se olvidaron del amor de Jesús, que no hizo las cosas por orgullo y jactancia, sino por amor. Tenían obras, pero la sensibilidad y el gozo se habían perdido. Y Jesús los llama a hacer las primeras obras, obras que se basan en el amor, hermanos, que recibimos de Él y que entonces reflejamos con los otros por amor. Es un amor total. En Deuteronomio 6 se nos dice, amor con todo nuestro ser. La relación Cristo y la iglesia es reflejada por el matrimonio. El amor que el esposo dio por su esposa fue total, dándolo todo, sin desistir, sin juzgar. Y es que entendamos el juzgar como solamente señalar el pecado y quedarme ahí, sino amándola para santificarla y purificarla. El mandato para la iglesia también es: ámense los unos a los otros como yo los he amado. El Señor busca que su pueblo se preocupe sacrificialmente por las necesidades de los unos y los otros, palabras de aliento en momentos difíciles, acompañar a nuestros hermanos en su sufrimiento, acompañarlos en su gozo. Pero ese amor, hermanos, de Éfeso, que es la iglesia de Apocalipsis 2, se estaba marchitando. La falta de amor es mortal, es un cáncer que puede matar lentamente, pero mata al final. Disculpen, hermanos, que me centre en temas del matrimonio, pero es donde más problemas hay. La falta de amor mata, acaba esas relaciones. Falta de amor. Y me pregunto, ¿qué pasó? Hice esto, hice lo otro, pero ¿cómo lo hizo? El cómo es el importante. ¿Se hizo con amor o era un címbalo que retiñe o un metal que resuena cuando hablaba? Debemos temer que no haya amor. Debemos temer que no haya amor. ¿Has dejado el primer amor? No deberíamos temer, hermanos, que no haya amor. Quien no ama está muerto, porque no está en Cristo y ni Cristo en él. Ese amor busca satisfacer las necesidades físicas y espirituales de los demás. Primera de Tesalonicenses 3:12 nos dice que es el amor manifestado por también en el que vimos ahorita, en el buen samaritano. Es el amor manifestado por ese buen samaritano, y que solamente alguien en Cristo puede dar. A menos que eso cambie, en Apocalipsis 2 Dios advierte juicio contra la iglesia local. Dice: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Debemos cuidarnos de esas formas externas, ritualismos,
Necesitamos protegernos de la tendencia de confiar en formas externas, rituales religiosos, tradiciones y cumplimiento de reglas, mientras descuidamos los elementos vitales del verdadero amor a Cristo y el amor de los unos por los otros. ¿Debemos dejar de hacer esas cosas? No, pero nos olvidamos de las importantes, que es el amor. Se debe actuar inmediatamente, hermanos, haciéndonos conscientes de que no debemos dejar de amar. No debemos alejarnos del camino más excelente, cada uno de nosotros, cada uno, porque quizás nuevamente, y lo estaré repitiendo en varias prédicas, cuando estamos escuchando este mensaje, estoy pensando en el otro. Si ve, le faltó amor conmigo. No, piense en sí mismo, piense en su amor hacia el otro. Cada uno de nosotros debemos cuidar de no alejarnos del primer amor, de no caer del primer amor, para obrar desde ese mismo amor recibido por el Señor. Y esa es la motivación, que es nuestro tercer punto. ¿Qué motiva ese amor? ¿Qué debe motivarnos a nosotros para amar? Es un mandamiento de Dios primero que todo, que contiene en sí todos los mandamientos y toda la ley. Muchas de las cosas que dejamos de hacer o nunca hacemos por otro tiene como razón que el otro no lo merece. Yo veo al otro y hace cosas que no, que mire lo que hace, no merece que yo le ame. Y tenemos frases duras hacia el otro. Pero es que, hermanos, ¿quién de nosotros hace todo de tal forma que los demás deseen amarnos? ¿Quién? Lo que nos manda el Señor es a soportarnos unos a otros en amor, precisamente porque sabe de la dureza de nuestro corazón. El amor no tiene como motivación el ver al otro y quedar encantado para que ahora yo lo ame. El amor tiene como motivación principal que Cristo me amó a mí y ahora me manda a que yo ame también. Si nos detenemos a pensar, hermanos, es posible que mirando al otro, todo lo que él haga me motive a no amarlo. Todos, hermanos, hacemos cosas que no generan precisamente que los demás me amen. Entonces la motivación principal, inicial, no puede estar en el otro, sino que está en Cristo. Está en Cristo. El Hijo hace lo que ve hacer al Padre, lo dijo el Señor también. Y nosotros hemos visto a nuestro Padre amarnos a nosotros con ese amor que entregó a su propio Hijo. Y nosotros como hijos, viendo a nuestro Padre, deberíamos hacer lo mismo. Juan, uno de los discípulos, escribió a menudo sobre el amor. Él hablaba de que en esto consistía el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que en Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Él nos ha dado un mandamiento. Y esa motivación la encontramos en el amor de Dios hacia nosotros. ¿De qué manera me amó Dios? ¿De qué manera me ama? ¿De qué manera me ha amado esta mañana? Su creación es parte de su amor para con nosotros. Lo que comimos esta mañana es parte de su amor para con nosotros. Bueno, creo que algunos vinieron listos más bien para después del culto. Una característica distintiva de los cristianos debe ser amor mutuo, hermano. Nuestro amor por los demás fluye de nuestro amor por Dios. Si yo no amo al prójimo, no puedo decir que amo a Dios. Si yo no amo al prójimo, no puedo decir que yo amo a Dios. Jesús quiere que sus discípulos no estén limitados por la ley, por la familia, por la nacionalidad, por las promesas, por la raza, por el interés a cualquier otra cosa, sino por el amor de Él hacia nosotros. Jesús nos dio ese modelo de cómo amarnos unos a otros, un amor incondicional, un amor sacrificial, un amor con la capacidad de perdonar, un amor que es para siempre. Él y su amor son santos y debemos amar de esa manera. En 2 Corintios 5, 14 al 15 dice, mirámoslo, 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivimos para Él y la razón es el amor de Él. Es un amor eterno, no tuvo principio ni tiene fin. Se da antes de nuestra conversión. Él nos conoció desde antes y nos predestinó desde antes para ser formados a la imagen de su Hijo. Nos conoció y nos predestinó. Es un amor que se da en la conversión porque es un llamado que no podemos resistir, que no nos deja para que nosotros elijamos, no depende de nosotros. Es tan grande su amor que no deja que nosotros podamos resistirnos al llamado que Él nos hace para perdonarnos, haciéndonos conscientes de nuestro pecado. Y es amor después de la conversión. Nada ni nadie nos arrebatará del amor de Dios. Nada ni nadie nos arrebatará del amor de Dios. Es eterno. Y eterno es que no tuvo principio ni tiene fin. Si el creador del universo, hermanos, se hizo hombre y como hombre se humilló hasta la muerte, ¿qué sacrificio hay que hagamos nosotros por Él que sea un exceso? ¿Qué sacrificio hay que yo haga por Él que diga, esto es mucho ya? Cada vez que soy más consciente de su amor, menos estoy pensando en que algo que yo dejo hacer para mí es mucho. Él se encarga de capacitarnos para que vayamos conociendo ese amor. Efesios 3, 17 al 19. Pablo ora allí por los creyentes, a quienes se dirige para que sean fortalecidos en su interior y Cristo habite en sus corazones. Y entonces, siendo arraigados y cimentados, una raíz firme en Cristo, fundamentos firmes en el amor, podamos conocer el amor de Cristo y entonces ser llenos de toda la plenitud de Dios. Esto nos habla de una experiencia, algo vivencial, no meramente intelectual. Podremos conocer muchas cosas, hermanos, saber muchas cosas de Dios de manera intelectual, pero el amor de Cristo sobrepasa todo conocimiento. Podré conocer muchas cosas, pero el amor sobrepasa todo ese conocimiento. El conocimiento no lleva a las personas a soportar, a sufrir, incluso a morir por otros, pero el amor sí nos lleva a eso. El amor sí me lleva a eso. ¿Cuántas cosas estoy dispuesto a hacer? ¿O cuántas cosas están dispuestas a hacer las personas por dinero? ¿Y cuál es el motivo? El amor a sí mismos, porque con el dinero pueden satisfacer todos sus deseos. El conocer de forma vivencial, relacional a Cristo y su gran amor por mí me lleva a que le amemos y lo amemos porque Él nos amó primero y nos capacita para amar a otros. El amor debe ser la principal razón para servir a otros. Debemos mejorar, hermanos, estrechar esa relación con el Señor y nuestro amor por Él se profundiza. Y cuanto más profundo es nuestro amor por Él, podremos reflejarlo a Él de manera más fiel hacia los otros. No hay nada que podamos hacer mejor por los otros que amar a Dios por encima de todas las cosas. No hay nada mejor que yo pueda hacer por mi hermano, por mi familia, que amar a Dios por encima de todas las cosas. No hay nada más que yo pueda hacer. Creciendo y manteniendo nuestra relación fresca con Él diariamente. No siempre es una experiencia agradable el cuidar y guiar a otros, porque somos imperfectos, porque somos pecadores, porque somos tercos. Incluso las personas pueden volverse hacia nosotros, a quien le está guiando con amor, atacarnos. Moisés y David fueron presa de esto. Por eso el servir, guiar y cuidar debe ser motivado por el amor a Cristo. De lo contrario, hermanos, vamos a desistir porque estamos mirando el defecto de la otra persona y ya no vamos a dar más. Ese amor me lleva a perseverar. Ese amor me debe llevar a perseverar. Cuando esa es la motivación, se hará con gozo y la obra será aceptable y agradable para Dios. No es posible, hermanos, entender la vida cristiana sin comprender el nuevo mandamiento. ¿Cuál es? Que el amor entre nosotros debe ser como el de Él hacia nosotros. Él estableció el techo del cumplimiento de la ley. Y el fundamento es el amor, como dice Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Todo lo que hagamos, enseñando, corrigiendo, cuidando, hablando, sirviendo, motivando, planeando,
visitando, orando, aconsejando, evangelizando, debe tener como base el amor. Pongámonos en pie, hermanos, y gracias por su amor hacia mí.